Primera de Pedro 3. Tres 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Padre, háblanos a través de tu palabra. Háblanos a todos. Tú sabes los conflictos, las necesidades, los pecados, las aflicciones de cada uno. Tú sabes cómo tratar con cada uno. Tú sabes cómo hacer que tu palabra penetre y produzca buenos resultados. Perdónanos, Padre, porque no hemos correspondido a tus misericordias. Conoces nuestros pecados. Perdónanos y límpianos una vez más, así como lo hiciste en un principio. Y tu nombre será glorificado. Por Cristo Jesús. Amén. El otro día yo les mencionaba que en ese libro de la depresión espiritual, Lloyd Jones menciona que los cristianos más melancólicos, los que más se deprimen, son los que solamente piensan en sí mismos. Los que piensan en sí mismos son egoístas, ególatras, idólatras. Una persona que solamente piensa en sí misma llega al punto de los desórdenes mentales, a la esquizofrenia, a la anorexia, a la bulimia, a la depresión. Una depresión, hay personas que pueden estar deprimidos constantemente, bien estresados. Hace poco vimos el tema del buen samaritano, ¿se acuerdan? En esa parábola Dios nos manda amar a Dios y al prójimo. La primera tabla de la ley que habla de amar al Dios y la segunda tabla que habla de amar al prójimo. Recuerden ustedes que quien no ama a Dios no puede amar al prójimo. Y los que no aman a su prójimo es porque se aman demasiado a sí mismos, porque son egocéntricos. Las personas preocuponas son de esas. Un cristiano no debe ser preocupón. Si realmente nos importan nuestros hermanos, nuestros semejantes, en lugar de preocuparnos por nuestros problemas, deberíamos preocuparnos por los problemas ajenos. ¿Cuánto tiempo pasaremos pensando en nosotros mismos? Si lo supiéramos, tal vez nos sorprenderíamos. Acuérdense, hermanos, que Dios nos manda orar por el pan nuestro de cada día, por nuestras necesidades y por las de nuestros hermanos. Pero si somos egoístas, pediremos por el pan nuestro, pero no por el de nuestros hermanos. Un cristiano egocéntrico solamente pensará en sí mismo y no en los hermanos. Y si no pensamos en nuestros hermanos, no oraremos por ellos.
¿Y saben qué pasará si no oramos por nuestros hermanos? Pues que todos estamos en peligro, todos. Si somos depresivos, si somos preocupones, aquí está la respuesta. Aquí está la causa. Ageo dice en su libro que a algunos creyentes no les rinde el dinero porque solamente piensan en sí mismos, en sus necesidades, en su casa, en sus hijos, en sus asuntos, en sus problemas. Lo que Dios nos da, ¿lo usamos nada más en nosotros? ¿Los demás no nos importan? Esta epístola, Pedro se la escribió a los expatriados. Vean ustedes, 1 de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Expatriados quiere decir que son personas que tuvieron que huir de su patria. Dice, expatriados de la dispersión que sobrevino por causa de su fe. O sea, los cristianos primitivos eran perseguidos. Entonces, Pedro les escribió esta carta a cristianos que estaban en problemas, que estaban afligidos, que estaban siendo perseguidos. Algunos los encarcelaban, algunos los mataban. En el capítulo 2, en el versículo 19, dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Vean, a quienes les escribe Pedro estaban padeciendo injustamente. Estaban padeciendo no por ser hombres malvados, borrachos, criminales. Estaban sufriendo por ser cristianos. En el capítulo 3, en el versículo 16, dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Aquellos creyentes eran calumniados, los acusaban de cosas de las cuales eran inocentes. En 4:4, al final del 4:4 dice, os ultrajan. La palabra ultraje quiere decir que los injuriaban, los despreciaban, hablaban mal de ellos. En aquel tiempo, hermanos, era muy difícil ser cristiano. Y Pedro les dice que deben amarse fraternalmente. Es lo que dice en el versículo 8 del capítulo 3:8. A mitad del versículo dice, amándoos fraternalmente. Pero vean, ¿cómo es que si ellos estaban sufriendo, si eran calumniados, si estaban padeciendo, tenían que amarse fraternalmente, o sea, como hermanos? Vean, en lugar de consolarlos, el apóstol Pedro, en lugar de decirles, échenle ganas, en lugar de decirles, Dios está con ustedes, les dice, deben amarse fraternalmente. En otras palabras, en lugar de estar pensando en ustedes mismos, deben pensar en los hermanos. Esta es la preocupación pastoral de Pedro. ¿Qué es lo que un pastor desea para sus ovejas? Que sus ovejas estén bien, que se sientan bien, que estén contentos. Les pide ahí mismo en el versículo 3:8, que sean compasivos. Vean, ellos, como estaban siendo afligidos, podrían pensar, ay, los demás deberían tener compasión de mí. Dice, no piensen así. Ustedes deben tener compasión de otros. No piensen que los demás deben tener compasión de ustedes. Ellos, al ser perseguidos, necesitaban ayuda. Les dice, ustedes deben pensar en ayudar a otros. Si nosotros pensamos
que los demás deben ayudarnos a nosotros y no nos ayudan, nos vamos a llenar de amargura. ¿Por qué otros no me ayudan? Si están viendo que estoy en problemas, ¿por qué no me ayudan? Cuando sufrimos de alguna manera, tenemos la tendencia a ensimismarnos, a encerrarnos como en una burbuja, a estar pensando nada más en nosotros mismos, a victimizarnos. El otro día yo les mencionaba que hay mujeres que pierden la razón cuando pierden un hijo. ¿Pero por qué? Pues sí, perder un hijo ha de ser algo doloroso, pero ¿cómo perder la razón por eso? Aquí por este rumbo anda una mujer que perdió la razón, se queda ahí sentada en la calle, la pobrecita. Dicen, a mí no me consta, que ella perdió la razón porque el día de su boda o ya cerca de su boda, su novio la dejó plantada. Perdió la razón porque su novio la dejó plantada. Hay personas que si sufren, se sienten víctimas. Y dicen, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo no soy malo. Estas cosas que me pasan a mí deberían de pasarles a otros que sí son malos. Acuérdense ustedes de la esposa de Job. Cuando supo que le habían robado a Job sus animales, lo soportó. Eran muchísimos los animales que le robaron, pero lo soportó. Pero cuando supo que sus hijos habían muerto, eso sí no lo pudo soportar. Esa fue la gota que derramó el vaso. La mujer de Job, mientras tuvo dinero, mientras tuvo a sus hijos, ella estaba contenta. Pero nada más Dios le quitó su dinero y le quitó a sus hijos y ya no quiso saber nada de Dios. Maldijo a Dios. Habló mal de Dios. Por eso le dijo a Job, maldice a Dios y muérete. Le dice, maldice a Dios porque ella ya lo había maldecido. Entonces, la mujer de Job amaba lo que Dios le había dado, pero a Dios no lo amaba. Ni a Job lo amaba tampoco. Solamente se amaba a sí misma. Primera de Pedro 3, vean lo que dice el 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. No hables mal aunque te esté yendo mal. No reniegues, no blasfemes, no hables mal de Dios. Dios no comete errores. Si quieres amar la vida y ver días buenos, mejor cierra la boca. Si queremos ver días buenos, como dice aquí el versículo 10, debemos hacer lo que dicen los versículos 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Quieres ver días buenos? ¿Quieres ser feliz? Haz esto. Obedece a Dios. Si en lugar de enfocarte en ti mismo, si en lugar de estar pensando en ti mismo, aprendes a pensar en los demás, vas a ver cosas buenas y vas a amar la vida. Si no, vas a estar renegando. Hermanos, que Dios nos enseñe a ser útiles a nuestros semejantes. ¿Para qué hemos sido salvados? Para eso. Dios salva a sus escogidos para que podamos ser útiles para la salvación de otros. Si no somos útiles en la salvación de otros, no glorificamos a Dios, ni podemos ser felices tampoco. Podemos glorificar a Dios, podemos ser felices,
aun si fuéramos pobres, aun si estuviéramos enfermos. Recuerden ustedes el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba en la cárcel, pero él era feliz, él cantaba himnos a Dios. Pero acuérdense que él no tenía esposa, no tenía hijos, no tenía dinero, nadie lo visitaba, estaba mal comido, estaba en una posición incómoda, pero de todas maneras él pensaba en los hermanos. Pablo no se preocupaba por él, se preocupaba por los hermanos. El apóstol Pablo tenía salud mental. Una persona tiene salud mental cuando está satisfecho con lo que tiene y en lugar de preocuparse por él, se preocupa por otros. De otra manera andaremos rebotando. Si solamente nos preocupamos por nosotros mismos, nos vamos a amargar. En cambio, si pensamos en nuestro prójimo y buscamos la forma de ser útiles a nuestros semejantes, todo va a acabar bien para nosotros. Tendremos salud mental, así como Pablo la tenía. Podemos aprender a estar contentos, hermanos, por muy duras y difíciles que sean nuestras circunstancias. ¿Por qué los mártires morían cantando? ¿Qué no entendían que su esposa se iba a quedar viuda y sus hijos iban a quedar huérfanos? ¿Cómo es que cantaban cuando estaban matándolos en la hoguera? Cantaban porque amaban más a Cristo que a sí mismos, que a su misma vida. Ellos sabían que aunque su mujer quedara huérfana, viuda, y sus hijos quedaran huérfanos, Dios cuidaría de su esposa y de sus hijos. Dios es un mejor esposo que nosotros. Dios es un mejor padre que nosotros. Un cristiano que está en cama, enfermo, y nadie lo visita, puede pensar, cuando algunos hermanos han estado enfermos, yo los he visitado. ¿Por qué ahora que yo estoy enfermo, a mí nadie me visita? Un cristiano que está sin trabajo y que no tiene dinero, puede pensar, yo ayudé a algunos hermanos cuando no tenían trabajo. Porque ahora que yo no tengo trabajo, a mí nadie me ayuda. El diablo feliz, el diablo se frota las manos. Si queremos ver días buenos, si queremos estar en paz, si queremos ser felices, debemos aprender a pensar en el sufrimiento de otros y no en el nuestro. No sé si ustedes sepan que en Estados Unidos hay una oficina de salud mental. Supuestamente promueven eso, la salud mental. Pero hay algo que ellos no entienden. No hay salud mental sin salud espiritual. Sin salud espiritual no existe la salud mental. Lo vamos a ver más adelante. Vuelvan a 3:8. Dice, finalmente, esta palabra, finalmente, es como si dijera Pedro, en resumen, en conclusión, sé todos un mismo sentir, compasivos, etc. Hagan esto, hagan estas cosas y van a estar bien. Vean cómo dice primero, sé todos de un mismo sentir. Esta palabra griega, de un mismo sentir, es la palabra homofrones. Quiere decir que todos debemos sentir lo mismo. Debemos estar unánimes, de un mismo ánimo, estar en armonía. Pero vean una cosa, en medio de la persecución. ¿Saben qué es lo que puede hacer el enemigo en medio de la persecución? Puede dividirnos. No debemos permitir eso. Si caemos en la amargura, nos vamos a dividir. Estaremos viendo los errores de otros,
En lugar de pensar bien de los otros, estaremos pensando mal. En cambio, si somos de un mismo sentir, estaremos unidos. Hermanos, cuando estamos siendo afligidos, el diablo quiere dividirnos. Lo que debemos hacer es cerrar filas. Debemos ser leales a nuestros hermanos. Estar con nuestros hermanos en las buenas y en las malas. Es muy importante la lealtad en medio de la guerra espiritual. En medio de una guerra, un soldado debe de apoyar a otro. Debemos ayudarnos en la guerra. Pero un cristiano en medio del sufrimiento, en medio de la guerra, puede individualizarse y se aísla. Un cristiano que se aísla está en peligro. Un cristiano que se aísla pensará en su aflicción, en sus problemas, en sus necesidades y no en las de los hermanos. Lo que tenemos que hacer, en lugar de pensar en nuestros problemas, debemos aprender a pensar en los problemas ajenos. Hermanos, nos necesitamos unos a otros. No podemos vivir aislados. Es peligroso vivir aislados. Dependemos unos de otros. Si estamos unidos, hermanos, nos ayudaremos unos a otros a hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué estamos aquí? Pues para eso. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Debemos alentarnos, estimularnos, ayudarnos a hacer todos la voluntad de Dios. Dios nos da oportunidades para practicar el amor cristiano. Debemos aprovechar esas oportunidades. En la iglesia primitiva, todos eran perseguidos, todos eran mal mirados. Ellos estaban muy conscientes de la guerra espiritual. No podemos ensimismarnos, no podemos ser egoístas. Hay una película de guerra donde sale un soldado que cuando oye los balazos, está él con su rifle, pero está temblando así. Y los demás lo quieren hacer reaccionar, pero él no puede reaccionar. Él tiene miedo, pues me van a matar. Nosotros no podemos tener miedo. Debemos ser valientes en la guerra. Dios está con nosotros, Cristo, nuestro capitán. Vuelvan al versículo 8. Después de donde dice, sé todos de un mismo sentir, vean lo que dice, compasivos. Aún si estamos en una situación difícil, en lugar de pensar que otros deberían tener compasión de nosotros, nosotros debemos aprender a tener compasión de los demás. Esta palabra compasivos es una palabra que significa sentir simpatía. Simpatizar con nuestros hermanos, tener compasión por nuestros hermanos. En aquel tiempo, cuando Pedro escribió esta carta, todos los cristianos sufrían, pero no todos igual. Había unos que sufrían más que otros. Pero como sea, hermanos, si algo le afecta a un hermano, eso debiera afectarnos a todos. Todos estamos en el mismo barco. Por eso dice Pablo en otra parte, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Hermanos, si ustedes están atravesando por una situación difícil, tal vez se pregunten, ¿qué es lo que Dios me quiere enseñar? ¿Por qué estoy metido en este problema? No será posible, hermanos, que Dios nos aflija porque tiene el propósito de enseñarnos a compadecernos de los afligidos. Es posible, muy posible incluso, que nuestro corazón esté duro, muy duro, y que no nos demos cuenta. ¿Qué hará Dios para enseñarnos a compadecernos de los afligidos? En lugar de pensar
que los demás debieran compadecerse de nosotros, que Dios nos enseñe a compadecer a otros. Una persona que se en sí misma puede llegar a pensar que su problema es gigantesco. No, este problema que yo tengo es más grande que el de cualquiera. Pero ¿será así realmente? Vean otra vez el versículo 8. Después de donde dice compasivos, dice amándoos fraternalmente. Esta palabra, amándoos fraternalmente, es la palabra griega Filadelfia. Filadelfia quiere decir amor entre hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que somos hermanos. Formamos parte de una familia espiritual. Si una familia está en peligro, hay un terremoto, hay un incendio, hay un pleito con los vecinos, algo así, los hermanos mayores deben de proteger a los menores, ¿o no? Nosotros debemos cuidar a nuestros hermanos. No debemos estar esperando que ellos nos cuiden a nosotros. ¿Y cómo cuidamos de nuestros hermanos? Mínimo orando por ellos. Es lo menos que podemos hacer. Aunque ustedes estén enfermos en la cama, ustedes pueden orar por los hermanos. Aunque sean pobres y no puedan apoyarlos con dinero, ustedes pueden orar por ellos. Y eso ya es mucho. Esta clase de amor, este amor entre hermanos, no lo conocen en las iglesias falsas. No saben de eso. El amor a los hermanos, recuerden ustedes, es una de las marcas de la gracia, una de las evidencias de que estamos en la gracia. En aquellos tiempos era muy importante porque había cristianos que eran perseguidos. Los que más eran perseguidos eran los que predicaban. Hay una frase, no recuerdo en dónde está, donde habla de que los cristianos deberían ser hospitalarios. Hospitalarios, ¿por qué? Porque había cristianos perseguidos. Entonces, si un cristiano era perseguido y tocaba mi puerta, ¿qué tenía yo que hacer? Pues abrir la puerta y dejarlo entrar. Pero eso era peligroso, porque si yo le daba hospitalidad a un cristiano perseguido, pues llegaban y lo agarraban a él y me agarraban a mí también. Pero dice Dios, ustedes deben ser hospitalarios. Era arriesgado, pero ahí se demostraba el amor entre hermanos. Había hermanos, o más bien Dios les dice a los creyentes que deberían dar su vida por sus hermanos. Imagínense ustedes hasta dónde debe de llegar el amor de un creyente por los hermanos, al punto de dar su vida por los hermanos. Hay otro versículo donde dice, visitad a los presos, ¿se acuerdan? De ahí se agarran muchos para decir que los cristianos deberíamos ir a las cárceles a visitar a la gente, porque hay personas que nadie los visita. Bueno, yo soy cristiano, voy a ir a visitar a los que nadie visita. Pero cuando la Biblia dice visitar a los presos, no se refiere a eso. No, se refiere a visitar a los presos que son creyentes. No visitar a cualquier. No voy a ir yo a visitar al mocha orejas. Hermanos, en lugar de ver defectos en nuestros hermanos, veamos virtudes. Démosle gracias a Dios por nuestros hermanos. ¿O qué, hermanos? ¿Amaremos a nuestros hermanos hasta que sean perfectos? Nunca van a serlo. Todos tenemos defectos. Mencioné la palabra leales. Debemos ser leales a nuestros hermanos. No debemos permitir que hablen mal de nuestros hermanos, mucho menos hablar mal yo de ellos. No nos unen lazos de sangre con nuestros hermanos, pero en un sentido sí, porque somos una familia espiritual, somos miembros de su carne y de sus huesos, dice Efesios. Somos miembros de su carne y de sus huesos, entonces es como si lleváramos la misma sangre. Y vean la siguiente palabra, misericordiosos.
¿Por qué debemos ser misericordiosos? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Si Dios tuvo misericordia de mí, ¿no tendré misericordia de mis hermanos? Si Dios me ha perdonado tanto, ¿yo no perdonaré ni siquiera un poco? ¿Saben qué pasa si nos ensimismamos, hermanos, cuando estamos afligidos? Vamos a ver errores en los demás y guardaremos rencor. Que Dios nos libre, hermanos, que Dios nos libre del rencor. La palabra misericordiosos habla de que se nos conmuevan las entrañas. Si vemos a nuestros hermanos afligidos, que se nos muevan las entrañas. Si nos ponemos a pensar, hermanos, que Dios nos perdonó, aunque no lo merecíamos, ¿qué ocurre cuando pensamos eso? Nuestro corazón se ablanda. ¿Cómo tendremos un corazón duro si Dios nos ha perdonado a nosotros? Y otra cosa, debemos ser misericordiosos no solamente con los que sufren, sino ¿saben también con quién? Con los hermanos que no salen del hoyo en la lucha espiritual. Hay hermanos que están en un bache y no salen de ese bache. Hay hermanos que no crecen, que no maduran, que pasan los años y siguen igual. ¿Nos vamos a enojar con ellos? Si yo estoy mejor que un hermano, si estoy en un nivel espiritual más alto que mi hermano, eso debe humillarme y eso debe conducirme a orar por mi hermano. No somos mejores que nadie. Qué terrible ha de ser, hermanos, saber que estamos mal en algo y no poder salir del hoyo. Vean lo que les estoy diciendo. Saber que estamos mal en algo y no poder salir del hoyo. Qué tremendo es eso. Si un hermano está en un hoyo, no solamente él está en peligro, también su familia. Entonces, ten misericordia del hermano y también de su familia. Ora por el hermano y también por su familia. A mí me gustaría que todos ustedes oraran por mí y por mi familia. Vean la siguiente palabra. Amigables, dice al final del 8. Amigables. Vean lo que les está diciendo el apóstol Pedro. Si los judíos inconversos no son amigables con ustedes, ustedes deben ser amigables con ellos. Si los judíos inconversos les ponen mala cara, ustedes no les pongan mala cara a ellos. Un cristiano que está sufriendo podría llegar a pensar, los demás deberían ser amigables conmigo, pues ¿qué no ven que estoy sufriendo? Dice Pedro, que aunque estemos en una situación muy difícil, debemos ser amigables nosotros. Como dice un dicho, al mal tiempo buena cara. Hay ocasiones en que yo voy por la calle y voy muy pensativo. Voy muy pensativo y de repente viene a mi mente mi hija Wendy. Y nomás de pensar en mi hija me dan ganas de llorar. Y los que me ven serio pensarán a lo mejor que soy un ogro. Pero yo voy serio por mi hija. A lo mejor piensan los vecinos que estoy enojado. Los cristianos, hermanos, debemos sonreír, aunque las cosas estén difíciles. Debemos ser amigables, aunque las cosas estén difíciles. Hay ocasiones en que voy con mi esposa en la calle y luego me regaña, dice, no saludaste al vecino fulano. Pero si no saludo a un vecino,
No es porque yo esté enojado con el vecino o que tenga algo contra él. Si no lo saludo es que voy pensativo y voy concentrado pensando en algo. Pero pues está mal, ¿no? Yo debería saludar al vecino. ¿Sí? Hay otra palabra, esa palabra amigables es filofrones, amigables. Pero hay otra palabra relacionada que es tapeinofrones, que quiere decir de mentalidad humilde. Los cristianos debemos tener una mentalidad humilde, no sentirnos más que nadie. ¿Pensarán nuestros vecinos que somos muy orgullosos? En lugar de pensar en nosotros mismos, debemos aprender a pensar en otro. La verdadera humildad debe conducirnos no a pensar en nosotros, sino a pensar en otros. La verdadera humildad hace que veamos a los demás como superiores a nosotros. Pero vean, eso no quiere decir que seamos inferiores. Debemos aprender a pensar que los demás son superiores a nosotros. Acuérdense de Cristo que lavó los pies de sus discípulos. Cuando Cristo lavó los pies de sus discípulos, actuó como si fuera inferior a ellos, pero no era inferior. ¿Saben qué hace la humildad? La verdadera humildad, que veamos los intereses de nuestros hermanos como más importantes que los nuestros. Lo que nuestros hermanos necesitan es más importante que lo que nosotros necesitamos. ¡Wow! ¿Cuánto tenemos que sufrir para aprender esto, hermanos? Hay algunos que son humildes, pero su humildad no es verdadera. Hay personas que piensan mucho en sí mismos. ¡Ay, soy un inútil! No sirvo para nada. Soy un cero a la izquierda. No merezco nada. Esa no es humildad, esa es soberbia, soberbia disfrazada. Eso es egocentrismo. Un cristiano que es verdaderamente humilde no está pensando en él, piensa en los demás. El apóstol Pablo pone a Cristo como un ejemplo de humildad. Ahí en Filipenses 2 habla de cómo Cristo se humilló, que en lugar de pensar en él mismo, pensó en nosotros. ¡Qué tremendo! Estaban matando a Cristo y él no pensaba en él, estaba pensando en nosotros. Lo estaban matando y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A Cristo le importaba más el sufrimiento de los que lo estaban matando, el sufrimiento que tendrían, que su propio sufrimiento. Le importaba más la suerte de los que lo estaban matando que la suya. Cristo, en la cruz, lo estaban matando y tenía salud mental. No pensaba en él. Hay una parte donde él dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero aún así no dejaba de amarnos. Vean el versículo 9, 1 de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal. Dice: aunque los judíos inconversos les hagan mal, no busquen la venganza. Eso es lo que está diciendo. Como los cristianos primitivos eran odiados, podían caer en la tentación de buscar venganza. ¿Saben ustedes que en tiempos de persecuciones hubo creyentes valientes que dijeron: bueno, ¿por qué nos vamos a dejar que nos maten? Tenemos armas, vamos a unirnos y vamos a defendernos. Hubo cristianos que organizaron una defensa en contra de los que los mataban y mataron a muchos. Hubo creyentes que por defenderse
mataron a inconversos. Eso no estuvo bien. Eso no estuvo bien. Si alguien nos odia, podemos caer en la tentación de buscar venganza. Pero ¿qué dice el apóstol Pedro? No paguen mal por mal, ni maldición por maldición. Si hablan mal de ustedes, ustedes no hablen mal de ellos. Vean el 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Acuérdense que maldecir es hablar mal, bendecir es hablar bien. Entonces, en lugar de hablar mal de los que hablan mal de nosotros, hablemos bien de ellos. No tenemos por qué victimizarnos. Si nos victimizamos, ¿saben qué vamos a decir? Yo no merezco que me traten mal, yo no merezco que hablen mal de mí. Si yo no les he hecho ningún daño, gracias. Si yo no les he hecho nada, ¿por qué hablan mal de mí? Que si pueden mover un SEAT verde NSG 646. ¿De quién es ese carro? Hermanos, ¿deseamos que les vaya mal a los que nos tratan mal? ¿Saben cuándo se demuestra que tenemos salud mental? Cuando tomamos la decisión de amar al que nos ofende. Es una decisión que debemos tomar. Amar a los que nos ofenden. Hay algunos que aguantan un poco, pero dicen, no, esto ya es demasiado, ya rebasó los límites, esto ya no lo puedo aguantar. El diablo se salió con la suya. La mujer de Job, lo mencioné, soportó un poco, pero cuando supo lo de sus hijos ya no lo pudo soportar, tronó. ¿Qué pensó la mujer de Job? Un Dios que me da mis hijos y luego me los quita, ese no puede ser un Dios bueno. Habló mal de Dios. ¿Qué le dijo Job a su mujer? Mujer, recibiremos de Dios lo bueno y no vamos a recibir lo malo. La mujer de Job recibió lo bueno, pero no lo malo. Y también vean el caso de la mujer de Lot. Cuando Lot llevó a su esposa y a sus hijas a Sodoma, ahí progresaron. La mujer de Lot ahí se hizo de sus muebles, de su ropita, de sus perfumes, de sus lociones. Pero cuando cayó fuego y azufre sobre Sodoma, no lo pudo soportar, tronó. ¿Cómo es que Dios me da mis cosas y ahora me las quita? Le importaba más a la esposa de Lot sus cosas que su alma. Un cristiano amargado, un cristiano que se ensimisma, puede estar buscando culpables de su situación. Estos problemas económicos que tengo es porque no pude terminar mis estudios, porque mis padres no me apoyaron, no terminé una carrera. Por culpa de mis padres estoy ganando 1,500, 1,800 a la semana. Un cristiano que se está amargando puede decir, mis padres amaron más a mis hermanos que a mí. Otro pudiera pensar, no tengo una herencia porque mi padre nunca buscó progresar. Era un mediocre, era un conformista. Por eso no me alcanza lo que gano. Mi padre tiene la culpa. Vean cómo les habla Pedro a sus lectores. Les habla pastoralmente para que no se amarguen. ¿Saben ustedes quién es el que quiere que nos llenemos de amargura? Es el diablo. El apóstol Pedro les está hablando pastoralmente. ¿Saben por qué? Porque él ya sospechaba lo que se avecinaba. Cuando escribió esta carta todavía no aparecía Nerón. Nerón fue el peor de los perseguidores. Entonces dice,
las cosas se van a poner peor. Ahorita están siendo perseguidos, pero van a ser peor al rato. Hermanos, pudieran venir cosas muy difíciles en México. No sé si ustedes sepan que hace algunas semanas los canadienses abandonaron la mesa de negociaciones con Estados Unidos. Mark Carney era el encargado de esas pláticas, el encargado de los negocios entre Canadá y Estados Unidos. ¿Pero qué creen? Que ya cuando se iba a firmar el tratado, cuando ya todo estaba listo, ya nomás faltaba la firma. Ahí estaba Donald Trump. No estaba el presidente de Canadá, pero estaba su segundo. Pero ahí Donald Trump cometió un grave error. ¿Qué creen que dijo? Dice, nosotros no necesitamos de Canadá. Canadá necesita de los Estados Unidos. Ustedes no nos hacen un favor firmando este papel. Ustedes deberían estar agradecidos con nosotros. Y eso, ¿cómo le dolió al encargado de Canadá? ¿Saben qué hizo? Se levantó y no firmó. Duró 18 meses esas negociaciones. Ya todo estaba listo. Y hubo muchos gastos en todo eso, millones de dólares. Y no firmó y dejó ahí el papel en blanco. ¡Wow! Ya no va a haber negocios entre Canadá y Estados Unidos. Si eso sucede también con México, porque nuestra presidenta ya se montó en su caballo. Si ella sigue así, que no quiere entregar a Rocha Moya, ¿qué va a suceder? ¿Qué dice ella? Quieren que le entreguemos a Rocha Moya y luego va a venir por el de Sonora y luego por el de Tamaulipas y luego por el de Michoacán. No le vamos a entregar a nadie. ¿Qué va a pasar? Están las negociaciones con México. Si no se firma este tratado, nos va a ir, olvídense. ¿Qué creen que dicen algunos? Que si no hay tratado de libre comercio, los trabajadores mexicanos que están en Texas, en California y en otros estados, se van a regresar. Muchos, miles y miles, quizá más de 1 millón de mexicanos se va a regresar a México. Y dicen, Estados Unidos va a salir perdiendo. Yo no creo eso. Sí, los agricultores de Estados Unidos van a perder mucho al no tener la mano de obra mexicana. Van a perder mucho, pero ellos saldrán adelante de una manera o de otra. Aún sin trabajadores mexicanos. Pero si Estados Unidos no le compra nada a México, ahí van a venir los problemas. ¿Qué dice nuestra presidenta? ¿Quieren verme arrodillada? No lo van a conseguir. Dios nos está preparando para lo que viene. Hay muchos creyentes en esta iglesia que están afligidos, que están en problemas. Dios nos está preparando para peores problemas al rato. Yo creo que es muy posible. Sea como sea, aun si no sucediera eso, debemos bendecir y no maldecir. No debemos buscar venganza. No podemos darnos el lujo de odiar a nadie. Los creyentes verdaderos bendicen, perdonan, aman. Nosotros tenemos que hacer eso. Vean el versículo 9. Vean al final del 9. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Vean, sabiendo. Hermanos, ¿sabemos eso? ¿Sabemos que hemos sido llamados para heredar bendición? ¿Entendemos, hermanos, que merecíamos ser maldecidos y que Cristo nos ha bendecido? Los cristianos primitivos a quienes Pedro les escribió esta epístola sufrían por las persecuciones. Pero díganme una cosa, ¿merecían la salvación?
¿Nosotros la merecemos? Si nosotros entendemos que no merecemos la salvación, podemos soportar cualquier cosa. En cambio, si maldecimos, si blasfemamos, si renegamos, si andamos rebotando, es que en el fondo creemos ser buenos y que merecemos la bendición. Cuando maldecían a Cristo, Él no maldecía. Cuando maldecían a Cristo, Él bendecía. Y vean, Cristo no merecía la maldición. Nosotros sí. Nosotros sí merecemos la maldición. Si Él, que no merecía la maldición, bendecía, nosotros con más razón deberíamos hacerlo. Si los que nos rodean nos maldicen, más eso y más merecemos por nuestros pecados. Si Cristo no buscó venganza, ¿la vamos a buscar nosotros? Otra cosa, Pedro no solamente dice que debemos cerrar la boca si nos ofenden, porque eso hasta cierto punto pudiera ser fácil. No, dice que debemos bendecir a esas personas. Dice, sino por el contrario, bendiciendo, dice, en lugar de maldecir, vayan al otro extremo, bendigan. En lugar de hablar mal, hablen bien. Supongamos que una persona nos ofende, y ya nos ha ofendido muchas veces. ¿Saben qué sería bendecir a esa persona? Sería decir algo más o menos como esto. Yo no sé por qué este vecino me ofendió. Es una buena persona. Yo no sé por qué me ofendió. Dios quiere que le vaya bien. Eso es bendecir. Dios quiere que le vaya bien a esta persona. No vamos a decir, ay, ojalá y se muera este desdichado. Vean Mateo 5. Mateo 5:39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, o sea, no te opongas al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Vean, al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Saben cómo podríamos traducir este versículo 40? Un hermano tuyo te quiere quitar un terreno, déjale el terreno y dale las escrituras. En lugar de estar peleando ese terreno, regálale el terreno a tu hermano. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. O sea, ¿te quieren ver la cara? No te preocupes. Humíllate. Si alguien te hizo daño, lo que tienes que hacer es orar por él. ¿Saben qué pasa cuando oramos por las personas que nos odian? Que se ablanda nuestro corazón. Si no se ablanda el corazón del que nos odia, el nuestro sí. Y eso ya es una ventaja. Si oramos por una persona que nos ofende, eso no garantiza que esa persona va a ser salva. Pero eso es lo que nos toca hacer. Yo no sé si ustedes en oración alguna vez le han pedido a Dios que les enseñe a ser humildes, que les dé humildad. Si ustedes le piden a Dios que les dé humildad, a lo mejor Dios permite que alguien los maltrate. ¿Cómo aprendemos a ser humildes? Cuando alguien nos maltrata. A nadie le gusta que lo ofendan, pero algo bueno puede resultar de eso. Por naturaleza no nos gustan las injusticias, mucho menos las que se cometen en contra nuestra. Si alguien comete una injusticia contra nosotros, no nos espantemos. Si nos acusan de algo que no hicimos, no nos espantemos. Si malinterpretan lo que dijimos,
si no nos agradecen algún favor que hicimos. A través de estas cosas, ¿saben qué hace Dios? Nos conduce a doblar nuestras rodillas. Cualquier cosa que Dios haga que nos conduzca a orar, bienvenida. Cualquier cosa que nos conduzca a agarrarnos de Cristo, bienvenida. Otra cosa, hermanos, debemos aprender a perdonar aun si no nos piden perdón. Nada de amarguras. Es mucho lo que se nos perdonó. No podemos perdonar ni siquiera un poco. Pero ¿saben qué? Los que no saben perdonar, lo más probable es que no han sido perdonados. ¿Quieres tú que Dios te perdone y tú no perdonas? ¿Te niegas a perdonar? Yo he sabido de personas que le dejaron de hablar a un pariente 10, 15, 20, 30 años. A un hermano en la carne le dejaste de hablar tantos años. Antes de ser convertidos, hablábamos mal de Dios. Hablábamos mal de nuestros semejantes. ¿En dónde estuviéramos ahora si Cristo no nos hubiera salvado? Si Cristo me bendijo, si Cristo me perdonó, yo debo bendecir y debo perdonar. Vean el 9 al final. Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Si Dios me ha dado la bendición de la salvación, lo menos que puedo hacer es bendecir a Cristo. ¿Y a mi prójimo? Pero aquí hay un problema. No será bendiciendo como ganaremos la bendición. No será amando a nuestro prójimo como ganaremos la salvación. El amor, la salvación no se gana amando al prójimo. Pero si somos salvos, debemos amar a nuestro prójimo. Si ya Dios me bendijo, yo bendeciré. No voy a bendecir para ganar la bendición, sino que voy a bendecir porque ya Dios me bendijo. Si ya Dios me perdonó, yo perdonaré. No voy a perdonar para que Dios me perdone. Si ya Dios me perdonó, yo debo perdonar. Y si tú no has perdonado, es que Dios no te ha perdonado. Si tú eres rencoroso, Dios está en contra tuya. Dios no escucha tus oraciones. Muchos piensan que si dejan de tomar, que si dejan de drogarse, Dios los va a bendecir. Piensan neciamente, si yo me porto bien, pues Dios me va a bendecir. Vean, ese es el pensamiento natural del hombre. Si yo me porto bien, Dios me va a bendecir. Eso es lo que enseñan en todas las religiones falsas, en todas las sectas. Y por eso muchos se confunden cuando sufren un accidente. Imagínense un católico que se porta bien, que es honrado, que es trabajador. Va en su coche y tiene ahí su rosario colgando del espejo retrovisor. Se porta bien, apoya a sus padres, trabaja, es honrado y sufre un accidente. ¿Por qué sufrí un accidente? Si traigo mi rosario, si voy a misa, si apoyo a mis padres, soy honrado, no robo. ¿Por qué me pasa esto? No entienden, pobres. Son personas que se portan bien, pero que nada más piensan en ellos mismos, nunca piensan en otros. No pueden ver su egocentrismo. Son personas egoístas, pero no lo creen. Si nosotros amamos a Dios y al prójimo, ¿por qué lo hacemos? Para agradar a Dios. Si amamos al prójimo, lo hacemos para agradar a Dios, no en sí para agradar a la persona que estamos amando. No buscamos que la persona nos agradezca o que nos recompense. Si amamos, es para agradar a Dios. Una persona puede dar 1,000 pesos de diezmo sin amar a Dios. Una persona puede dar 1,000 pesos de diezmo pensando en ella misma y no en Dios ni en la obra de Dios. 1,000 pesos dados egoístamente. Qué engañoso es el corazón, de veras. Si nosotros, hermanos, bendecimos
a los que nos maldicen, si bendecimos a los que nos ofenden, si perdonamos a los que nos ofenden, seremos bendecidos por Dios. No con dinero tal vez, pero con cosas más valiosas que el dinero. Dios nos bendecirá con paz, con paciencia, con humildad, con felicidad verdadera. Si sabemos nosotros que Dios se agrada de nosotros, Dios nos bendecirá con paz, con salud mental. Dicen algunos, mente sana en cuerpo sano, pero eso es falso. ¿Mente sana en cuerpo sano? Hay hombres y mujeres que tienen un cuerpo muy sano, pero una mente muy enferma. Sanos físicamente, pero enfermos del alma. Con un cuerpo sano, pero llenos de envidia, de rencor, de lujuria, de codicia. ¿Cómo pueden tener paz? No hay paz para los malos. Los creyentes somos llamados a heredar bendición, dice Pedro. Pero vean, no solamente allá, también aquí. Dios nos bendice con paz y con gozo. Dios bendice con paz y con gozo a los que hacen su voluntad. Vean el versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿quieres amar la vida y ver días buenos? Haz lo que dice aquí. Refrena tu lengua del mal, tus labios no hablen engaño, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y sígala. No hables mal en contra de nadie, aunque te ofendan. En lugar de pensar en que tu situación es difícil, piensa en la herencia que Cristo compró para ti. Una herencia que no hiciste nada para merecer, una herencia que nada te costó. En lugar de pensar en nosotros mismos, hermanos, que Dios nos enseñe a pensar en los que nos rodean. ¿Saben ustedes cuántos habitantes de Ciudad Neza van a terminar en el infierno? Hace como unos 3 años había 1,4 millones de habitantes en Ciudad Neza. Hace como 3, 4, 5 años, no sé. Yo supongo que hay muchos más ahorita. ¿Cuántos creyentes hay en esa? En lugar de pensar en nosotros, que Dios nos enseñe a pensar en los que viven sin Cristo. Hermanos, un cristiano, por muy mal que esté, está mejor que un inconverso que está rodeado de lujos y de comodidades. Un cristiano que no tiene pareja está mejor que un sultán que tiene 10 esposas. ¿Necesitan ustedes una pareja para ser felices? Los creyentes que hacen la voluntad de Dios tienen todas las bases para ser felices en este mundo. Y esto se aplica a los cristianos perseguidos de aquel tiempo y a todos los cristianos de todos los tiempos. El creyente más feliz es el que más hace la voluntad de Dios. El creyente más infeliz es el que menos hace la voluntad de Dios. El que menos hace la voluntad de Dios andará rebotando, insatisfecho, con dudas, con temores, cristianos preocupones, melancólicos, deprimidos. Si hacemos la voluntad de Dios, ¿no tendremos problemas? Sí, los seguiremos teniendo, pero Dios estará con nosotros y estaremos conscientes de eso. No piensen ustedes, hermanos, que si hacen la voluntad de Dios, no por eso no van a tener un accidente automovilístico. Los creyentes verdaderos también tienen accidentes automovilísticos. ¿Por qué? Pues Dios lo sabe. Pero si hacemos la voluntad de Dios, tendremos gozo. Aunque estemos en el hospital, tendremos gozo. Aunque la situación sea muy difícil. Hace muchos años me contó un amigo
que se levantó bien temprano para ir a su trabajo y que antes de subirse a la combi se encontró 3,000 pesos. Dice, eran 6 billetes de 500, dice, bien dobladitos. ¿Y qué creen que me dijo? Dice, ¿sabes qué, Moy? Dice, es que yo me porto bien. Un creyente pensará así. Si un cristiano se llega a encontrar un billete de 500, ¿saben cómo reaccionará? Ay, pobre persona que perdió este billete. A lo mejor era el único que tenía. Si yo supiera quién es, yo se lo entrego. Así piensa un cristiano. ¿Qué va a andar pensando? Me encontré este billete porque me porté bien. Vean Deuteronomio, capítulo 5. Aquí habla Dios directamente. Aquí no habla Moisés, no, el que habla directamente es Dios. Vean 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ven cómo dice Dios, ¿quién diera? ¿Quién me concediera? Dice, que los judíos, que los hebreos tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Hermanos, ¿por qué quiere Dios que le obedezcamos? Porque quiere que nos vaya bien. Si no le obedecemos, no nos va a ir bien, ni a nuestros hijos tampoco. Padres desobedientes, hijos desobedientes. Padres obedientes no garantiza que van a tener hijos obedientes. No, hay muchos padres que tienen hijos inconversos, hijos rebeldes. Pero si nosotros somos obedientes, tenemos la esperanza de que Dios tenga misericordia de nuestros hijos. Dios quiere que nos vaya bien y a nuestros hijos para siempre, en esta vida y en la otra. Dios no quiere nuestro mal al darnos mandamientos. Los jóvenes creen que si fueran libres, que nadie los reprimiera, que nadie los restringiera su libertad, que no tengan que pedir permiso, quieren hacer lo que quieran, ir a donde quieran. Ellos creen que la felicidad depende de la libertad. Si Dios nos puso su ley, quiere quitarnos la libertad, quiere que seamos infelices. Si Dios nos ha dado sus mandamientos, ¿saben ustedes por qué es? Porque quiere nuestro bien. Pero si no le obedecemos, no puede irnos bien, y tampoco nuestros hijos. Hermanos, es posible que por errores que hayamos cometido como padres, algunos de nuestros hijos se hayan echado a perder, se hayan desbalagado. Pues aunque tengamos hijos que se desbalagaron, obedezcamos a Dios y tal vez Dios tenga misericordia de nuestros hijos. Vean otra vez el 29. Que me temiesen y guardasen todos los días, vean, todos mis mandamientos. El asunto no es que guardemos un día un mandamiento y otro día no. No, todos los días. Y dice, todos mis mandamientos. No 4, no 5, no 6, no, todos mis mandamientos. No basta con que te portes bien en una cosa, pero te portes mal en otra. No basta con que le obedezcas a veces. Acuérdense ustedes que los 10 mandamientos se resumen en 2, amar a Dios y amar al prójimo. Si amamos a Dios y al prójimo nos irá bien. Incluso si alguno de nuestros hijos nunca fuera salvo. Si morimos y alguno de nuestros hijos nunca es salvo, de todos modos nos va a ir bien a nosotros. Si amas a Dios y al prójimo, vas a dormir bien, tendrás paz.
Dicen algunos, pero ¿qué va a ser de mí cuando llegue a viejo? Si mis hijos no se casan, ¿qué va a ser de mí si ya no puedo trabajar? No tengo afores, no tengo ahorros, no tengo una pensión, no tengo pareja. Un cristiano nunca debe pensar así. Un cristiano que ya está viejo y que está muy enfermo, tal vez piense que es un inútil, no sirvo para nada. Aunque no puedas predicar ni enseñar en la escuela dominical, aunque estés enfermo, puedes orar. Puedes pensar en otros y puedes orar por ellos. Desde tu cama puedes bendecir y no maldecir. Díganle a Dios: Señor, bendice al pastor, dale sabiduría, dale paciencia, dale humildad, dale amor. Señor, salva a los hijos de mi hermano fulano, salva a su pareja del hermano sultano. Un cristiano que está enfermo y que está pobre puede estar pensando en la obra de Dios y puede estar contento. Un cristiano puede estar en la cama con cáncer y feliz. Vuelvan a Pedro. Vean el versículo 10. Porque el que quiere amar la vida. Vean, aquí esta palabra vida es la palabra bios, ¿sí? Bios, de donde se deriva la palabra biología. Habla de la vida física, sea humana o animal. Pero miento, la palabra aquí no es bios. La palabra aquí es zoe. El que quiere amar la zoe. ¿Saben qué quiere decir la palabra zoe? Vida espiritual, vida plena. Un perro tiene vida física, tiene bios, pero un perro no puede tener zoe. Dice, el que quiere amar la vida, el que quiere vivir intensamente, haga lo que dice aquí a continuación. Los inconversos tienen vida física, pero espiritualmente están muertos, no tienen vida. ¿Quieres amar la vida? Haz lo que dice aquí. ¿Por qué? Vean el versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Esta es otra motivación. Vean, aunque estemos sufriendo, aunque estemos en una situación difícil, Dios nos observa. Si ustedes tienen la fe necesaria para entender que los ojos de Dios están sobre ustedes, ustedes pueden enfrentar esa situación. Dios está al tanto de lo que nos acontece. Y Dios no solamente nos ve, vean lo que dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios está esperando no que nos quejemos, Dios está esperando que oremos. Si nos hacen mal, si nos odian, si nos persiguen, Dios está atento a nuestras oraciones. Tal vez un vecino nos odie, tal vez alguien no nos quiera pagar lo que nos debe, tal vez busquen la forma de perjudicarnos, pero Dios está con nosotros y está en contra de los que nos odian. Dice al final del 12, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Si alguien te odia, Dios está contra él y está contigo, a tu favor. A fin de cuentas, hermanos, los que aman a Dios y hacen su voluntad van a acabar bien. Los que no aman a Dios ni a los cristianos van a acabar mal. Si nosotros bendecimos, Dios nos bendice. Pero si alguno nos maldice, Dios no lo bendice a él. Dios no bendice a los que nos maldicen. Dios ama a los creyentes calumniados, pero no ama a los que los calumnian. Por muy afligido que estés tú, Dios oye tus oraciones. ¿Tú afliges a otros? ¿Tú le haces mal a otros? ¿Deseas el mal a otros?
Dios no te escucha. Si tú no amas a Dios ni tampoco a tu prójimo, Dios no te escucha. Al contrario, Dios está en contra tuya. Pobres de nosotros si Dios está en contra de nosotros. Nerón estaba en su palacio, rodeado de lujos y de comodidades. Pablo estaba en la cárcel, sin comodidades. Dios amaba a Pablo y estaba en contra de Nerón. Si tú estás, hermano, atravesando por una situación muy difícil, Dios te ama y está contigo. Pregúntate si estás haciendo la voluntad de Dios. Porque si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, te vas a sentir mal, te vas a sentir culpable. El hecho de que nosotros estemos mal no significa que Dios esté mal. Nosotros cometemos muchos errores, pero Dios ninguno. El apóstol Pablo estaba en la cárcel, estaba sufriendo. ¿Y qué le dirían sus enemigos? Ahí está, tú sirves a Dios, mira cómo te paga Dios. Así te paga Dios porque le sirves, mira, estás en la cárcel. Pero Pablo estaba feliz en la cárcel. La felicidad de Pablo no dependía de ser libre. La felicidad de los cristianos es Cristo. ¿Tienes a Cristo? ¿Qué más necesitas? Pablo estaba feliz en la cárcel porque amaba más a Cristo que a su vida. ¿Ustedes aman a Cristo? Dios nos envía aflicciones, hermanos, en su providencia, enfermedad, necesidades, soledad. Dios quiere que aprendamos a simpatizar con los necesitados, con los solos, con los afligidos, porque por naturaleza tenemos un corazón egoísta y duro. Hubo creyentes, hermanos, que aprendieron grandes cosas de un cáncer. Un creyente puede morir con una sonrisa en los labios, aún con cáncer. Pero hay inconversos que si les pega un cáncer, se encierran en su mundo, se endurecen, blasfeman. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me dio el cáncer? Pero si tú piensas en Cristo y en tu prójimo, aún con cáncer estarás en paz. Tus últimos días serán muy buenos. En el cielo ya no va a existir el cáncer. Los que no aman a Dios ni al prójimo están lejos de Dios. Y si les da el cáncer, se alejan más de Dios. Que Dios nos atraiga hacia sí, hermanos. Que nos haga ver que Cristo es el importante. La obra de Dios es lo importante, la obra de Cristo. Cristo es el importante, no nosotros. Nosotros moriremos, pero ¿qué importa? Cristo vive y con Él viviremos. Todos vamos a morir. Vamos a cerrar nuestros ojos, pero de repente los vamos a abrir y vamos a mirar a Cristo. ¿Sí saben ustedes, hermanos, que durante el COVID, muchos antes de morir blasfemaron? Muchos por el COVID blasfemaron. Muchos por el COVID fueron salvos. En esos días hubo muchos salvos. Que haga lo que haga Dios, que nos conduzca a Cristo. Pero si ustedes, hermanos, aman a Cristo, Él va a usar su sufrimiento para enseñarte a compadecer a los que sufren. Dios usará tus aflicciones para ablandar tu corazón. Cristo nos limpiará de nuestros ídolos, como dijo. Hermanos, este mundo es pasajero. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Le pedimos a Dios por ustedes que no son convertidos. ¿Qué es lo que le pedimos a Dios? Que se conviertan. ¿Para qué? Para que les vaya bien a ustedes y a sus hijos. Porque si ustedes no se convierten, no les va a ir bien ni a ustedes ni a sus hijos. Que Dios nos ayude a todos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Oh Dios, danos temor de ti y no de la enfermedad.
no de la soledad, no de la pobreza, no de la aflicción, no de la persecución, no de la muerte. Enséñanos a temerte a ti, amar a Cristo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, porque tú estás bien, nosotros estamos mal, pero tú estás bien, hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas en México, Padre, tú estás bien. Que venga lo que venga. Oh Dios, que se haga tu voluntad en este país, en esta iglesia, en cada matrimonio, en cada familia, en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.